12:25 del mediodía. Seguimos haciendo este tutorial para momentos difíciles que dice llamarse el porqué de las cosas. Y te comentábamos previamente antes de la tanda que íbamos a hablar con un periodista de larga trayectoria, que fundó en su momento lo que fue el semanario ¿Qué pasa? En 2000, después lo dirigió hasta 2006, que hace varias investigaciones, tanto en Telemundo, que lo ves en Desayunos Informales, pero que particularmente íbamos a hablar sobre su último libro, El dulce de leche, una historia uruguaya. Leonardo Habercon con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por invitarme. Bien. ¿Cómo nace la idea de escribir este libro, particularmente sobre el dulce de leche? ¿Cómo nace esa idea? Y yo voy a confesar que previamente, antes de haberle insistido para hacerle la entrevista, lo empecé a leer y fue muy fácil, era claro, y esa idea de que al principio dicen que que en su momento se había sacado, después se extendió para que más personas los pudieran, fue como era muy considerado que pudiera tener otra edición. ¿Cómo nace particularmente la idea esa y ese mito que tiene del dulce de leche? Bueno, no es un libro que haya sido una idea mía. Como vos dijiste, es un libro que ahora se reeditó, que en realidad es un libro que tiene unos años, se reeditó actualizado. Pero bueno, era un grupo de gente que estaba organizando una fiesta nacional del dulce de leche en la ciudad de Jung, hace ya como 15 años, y querían que parte de la fiesta fuera también que hubiera como que el festival tuviera como un producto duradero que de algún modo homenajeara al dulce de leche, y se fueron por el lado de hacer un libro. Sí. Y me propusieron la idea de hacer un libro que se regalara o que se vendiera también, pero se le regaló a mucha gente que participó de aquella feria nacional o fiesta nacional de dulce de leche. Así que bueno, fue de la gente que produjo aquella fiesta en la ciudad de Jung. Estaba la empresa Claldi atrás pero no era el único organizador. Así que bueno, los méritos es de ellos. Cuando me lo propusieron, una cosa que me advirtieron era que no había nada escrito sobre el dulce de leche en Uruguay. Sí. O sea, no había incluso no había tampoco no había un libro, pero no había tampoco una nota de revista larga o profunda, no había, o sea, sí. Había que empezar de cero, sí. Había que remar el dulce de leche, como se dice. Y fue un trabajo que me resultó atractivo, no tenía mucho que ver con la línea bueno. de mis libros, pero como que la pregunta que yo me hice es ¿por qué no? Y me gustó, así que lo acepté y bueno, y ahí está el origen del libro. ¿Cómo se procesa cuando a la hora de la idea que te proponen, o uno propone a la editorial, te proponen hacer un libro, y cómo se procesa esa idea de crear un libro, de organizar la idea, de que eso después, tener la idea que eso tiene que ser leíble, que eso que se enmarque, que quede redondito? ¿Cómo se procesa ese? Y bueno, hay como varios carriles ahí, ¿no? Sí. Un carril es lo que vos decís, interesar a una editorial para que se publique, ¿no? Sí. En este caso no era necesario porque venía ya con una gente que iba a editarlo, que lo iba a publicar, pero muchas veces sí es necesario convencer. Hay veces que tenés una idea o un material tan bueno que casi que se defiende solo, o sea, vamos a decir, no sé, por decirte algo, vos decís hoy, si tuviste, no sé, 5 años hablando con Yamandu Orsi, sí. y él es electo presidente, vos vas a una editorial y decís, mirá, tengo pan caliente. Claro, te van a decir, sí, claro, vamos a publicarlo. Pero bueno, hay veces que no, que vos tenés que convencerlos. Yo, por ejemplo, recuerdo un caso que me pasó a mí, que era yo hice unos libros infantiles sobre animales del Uruguay. Sí. Son preguntas y respuestas sobre... Y a mí la idea se me había ocurrido porque estuve en un trabajo hace muchos años de esto, ¿no? Sí. Que era hacer una guía turística del este del Uruguay había un proyecto de Naciones Unidas, Provides, que en realidad no sé si creo que sigue existiendo, que me contrataron para hacer esa guía. Entonces yo recorría el este del Uruguay con un zoólogo, Carlos Prigioni, un tipo que sabe muchísimo de animales, y Prigioni me hacía unas anécdotas fascinantes de los animales del Uruguay.
Y yo mientras él me las contaba, yo decía, bueno, esto tiene que ser un libro para niños, porque Sí. si los niños se enteran de todas estas historias que vos me contás de los animales, pero cuando fui a una editorial, les pareció raro, me dijeron, mirá, ya hay muchos libros de animales. Yo dije, pero no hay ninguno sobre la fauna nuestra. Y mirá que está, hay de la jirafa, del hipopótamo, pero acá son animales que están acá y que tienen unas historias increíbles. Y finalmente la que era la editora me citó en Mosca, en la Sí, lo librería, me en el sector infantil, y dijo, bueno, vamos a revisar todo lo que hay y si no hay nada hecho en Uruguay, vamos con tu libro. pasás. Y bueno, y pasó la prueba porque no había nada. Ahora hay muchos porque esos fueron los primeros, pero o sea, a veces tenés que decir que convencer para que se publique. Y bueno, va en parte Y es con el énfasis que vos defiendas tu proyecto, con la claridad que vos tengas, con lo que te guste, con la pasión que le pongas y también con la idea que tiene que estar buena, ¿no? y también Me ha pasado fracasar en algunas también, ¿no? O sea, Sí. querer hacer un libro y decir, No. bueno, no, no. Y también con la idea de esa de que la mayoría de los periodistas que siempre vos escuchás y que después piensan algo a escribir, toda idea es buena. Vos ya cuando partís como ese bueno, creo en mí y Claro, todo lo que tengo claro. va a ser bueno y va a ser leíble, va a ser vendible. Exacto, porque hay mucho, acá en el periodismo, Sí. hay mucho de autoconfianza Sí. y claro, de creer en lo que uno, en la apuesta de uno, ¿no? O de nombre, porque Sí. tuviste tantos años en tal cosa. Bueno, eso te ¿Por qué ayuda. yo no voy a hacer, por qué esto que yo voy a hacer no va a ser vendible? ¿Con qué crédito de alguna manera esa editorial me dice que este proyecto que tengo no va a ser fructífero, no va a ser posible? Hablando un poco de eso de periodismo, como usted hizo el pasaje todo, pues yo cuando lo empecé a investigar hace bastante, yo lo miraba y yo soy hijo de militares, pero militares jóvenes, pero y me dicen, hay un señor que investiga, serio, me dice, que sacó unos libros bastante interesantes, y me dice, vos si querés tener la idea más o menos de qué fue lo que pasó en aquel momento, antes de creer o de lo que te van a plantear, o de lo que te van a imponer, léelo por arriba, lee el prólogo. Y ahí empecé a leer y empezás, y te voy a hacer esta pregunta, cambiando un poco, yendo también más a los temas que vos investigás, todo. Si vos tuvieras que explicarlo hoy en día bien jóvenes y te dicen, bueno, esos jóvenes son como una hoja en blanco, y vos vas a hacer, después de tener una charla con vos, vas a hacer esa hoja con arrugas. Tendrías que explicarle qué fue lo que pasó en ese momento. ¿Cómo vos lo definirías o cómo usted lo definiría o cómo lograrías explicar eso sabiendo que es un tema tan latente y tan importante lo que pasó en aquel entonces y que parece que sigue una herida abierta? ¿Cómo lo lograrías como ecuanimizar? Porque también lo que me dijeron que cuando se te lee a vos es como una manera, esa idea de la escritura es justa, no toma posiciones. Bueno, qué complicado. O sea, ¿qué le diría a un joven? Esa es la primera Sí, pregunta. ahí va. ¿Qué fue lo que Eh, pasó en aquel entonces? Vos como periodista le decís. O sea, es difícil y lo primero que siempre digo cuando hablo de estos temas es, me ha pasado en clases o a veces que me invitan a dar una charla, son temas, complejos, no son sencillos, no hay una única visión, la mía no es la única, y entonces hay que leer o oír muchas Sí. y hacerse finalmente la propia. Entonces no me creo el dueño de la verdad y no me creo que lo que yo pienso sea la única lectura Sí. posible. Lo que creo que pasó es que por múltiples causas y caminos complejos y diversos, el Uruguay fue perdiendo la fe en la democracia y la sociedad optó o parte de la sociedad optó por caminos de violencia
y creyó que era legítimo usar la violencia para cambiar la política, la vida cotidiana, cosa que hoy tenemos como muy internalizado que no. O sea, hoy tenemos, creo que está bastante firme la idea de que podemos pelearnos, podemos discutir, puede haber distintas visiones, pero tiene que ser todo canalizado dentro de un marco. Dentro de un marco. Y se perdieron esos marcos y terminamos en una dictadura muy larga, muy cruel, muy negativa para el país. Y todo este proceso de la etapa previa de violencia política y la dictadura no lo terminamos de transcurrir y de sanar, y sigue siendo una herida abierta y sigue generando problemas y sigue bueno, dándole problemas al Uruguay, a generaciones jóvenes como la tuya, que está a años luz de... O sea, la mía ya estaba yo no participé por edad, sí, de la etapa de la violencia política. Sin embargo, siendo que era un niño en toda la etapa previa, tuve todas las consecuencias de la dictadura. Hice la mayor parte de la escuela en la dictadura, el liceo todo en la dictadura, e incluso entré a facultad en dictadura, y recién al final incluso las primeras notas periodísticas que publiqué como periodista también fueron en dictadura, y ahí es la transición, es el fin. O sea, padecí todo, o sea, porque el educarse en la dictadura fue una porquería, la verdad. Y bueno, y qué decir de generaciones como la tuya, que no tuvo nada que ver absolutamente con nada, y que aún hoy supongo que los jóvenes muchas veces sentirán por qué el Uruguay sigue enfrascado en esto, que necesitamos dar un paso adelante, necesitamos crecer como país, y cuánta energía se gasta en esta discusión todavía. Y yo pienso que se gasta en parte porque también por motivos complejos, tampoco logramos a la salida democrática encontrar las mejores soluciones. Es verdad que nunca hay una solución perfecta cuando ya algo viene mal barajado, sí, cuando ya algo dejó secuelas, dolores, sangre y bueno, y tiempo. El estirar esa idea. Exacto. De que se estira y todo, en vez de que todo se está cada vez más cerca, cada vez más lejos, parece. Sí, que cada vez más lejos, y cada vez más complejo la solución o las salidas. Yo le planteaba esto Pero bueno, yo en parte por eso es que me dedico, porque yo creo que la verdad, que contar los hechos como fueron, ayuda. Es una manera de, bueno, poner blanco sobre negro las cosas que ocurrieron, y que eso ayuda a sanar. Esa es como mi ilusión o mi percepción. Y sobre la segunda parte, lo que vos me preguntabas, que alguien te dijo, que le agradezco mucho, que leerme era como leer a alguien justo con el tema, sí, o que no toma posición. Sí. Y sí, tengo algunos libros, por ejemplo, el primero que hice sobre, creo que es el primero de toda la línea, que es Historias Tupamaras. Ese libro sí toma posición, es un libro más como donde yo dejo entrever lo que yo pienso. Pero sí, he ido cambiando, y por ejemplo el que lee el último, que es el Caraguatá, Una tatucera, dos vidas, que es sobre sucesos muy dolorosos, y que podría parecer como muy obvio que yo tomara posición, justamente es lo que evité, y no tomo ninguna posición. Creo que de algún modo es algo que para mí es una evolución en mi trabajo, de decir, bueno, acá están estos hechos, son suficientemente importantes y están suficientemente claros para que vos saques tus conclusiones. Y es verdad, ese libro es un libro en el cual yo no aparezco, no hay ningún juicio mío, y yo hice un esfuerzo por borrar todo mi pensamiento ahí y dejar los hechos, las entrevistas, sí. Y me parece que es mejor porque ayuda más al que lee, y de hecho he recibido lecturas que son diversas, así gente que lo lee y me dice, yo pienso esto, yo pienso lo otro, yo le creo a este personaje, yo le creo a este otro, pero todos me han reconocido eso, de que yo aparezco como periodista, pero no como un opinador, o ni como un juez, que era lo más complicado, ponerse en juez, ¿no? Que es lo que no quise hacer. Porque yo siempre digo, al menos yo estudio comunicación, digo, cuando vos ves más o menos
cuando te propones, yo aparte estudio medicina, pero cuando te propones creo que estudiar comunicación, vos tenés como ciertas personas, como decís, quiero llegar a ser, o tal cosa quiero ser. Y yo escuchaba la otra vez, creo que fue una charla para la UTU que dio, esa idea clara de que el periodista es la noticia, no la opinión, porque tipo la opinión la tenemos todo, y que es la noticia y en realidad lo que te va a fundamentar o sustentar a vos va a ser de qué manera buscas esas pruebas o podés convalidar eso que vos presentás. Y yo creo que cuando uno ve, por ejemplo, cada informe los martes tuyos o algo, hay como algo que vos decís, esto es investigación pura. Acá vos no es como, sobre todo con la idea esa del periodismo argentino, que es mucha opinión. Sí. Y sin embargo vos ves, no sé, escuchás conductores de primera hora que te dan la noticia. Es esto. Y cuando uno ve, no sé, ve las investigaciones tuyas, todo, y vos decís, acá, cuando encontrás 1000 opiniones de la misma noticia, es cuando el periodista cumplió. Que yo siempre digo, es como ese eje que, no sé, o en la manera que conducía, por ejemplo, o entrevistaba a Traverso. Son maneras que vos ves, vos decís, esto es el periodismo, y ves hoy en día lo que hay y lo que no hay, y vos decís, ¿cómo se logra eso sustentar en el tiempo? Debido a que uno cambia de opiniones, uno en la vida se plantea 1000 veces cosas distintas, ¿y cómo lográs consolidar eso? Bueno, o sea, yo creo, como vos decías recién, que la opinión está como muy sobrevalorada. O sea, incluso hay medios de comunicación que se sustentan en la opinión, en opiniones, que no está mal, pero el tema tiene que estar, ¿qué está atrás de eso? O sea, no está mal, porque vivimos en una democracia y todos somos libres de opinar, y aparte lo hacemos permanentemente. Pero lo que hay que saber es que la opinión, es como vos decías recién, todo el mundo tiene una opinión. O sea, vos decís de cualquier tema, está bien hacer Casupower, bueno, vamos a opinar. Empecemos. Hoy va a haber gente con mayores, o sea, a mí me puede interesar la opinión de alguien que estudió el tema, ¿no? Un tipo que sabe de agua, que sabe de medio ambiente, que sabe de sequías, de clima, o sea, todos los temas que están involucrados en esto, ¿no? Entonces su opinión me resulta. Ahora, la opinión de un señor en la parada de ómnibus, o de un político que no lo estudió del todo, o mismo de un periodista, ya entra en un segundo plano. En cambio, y todos tenemos opiniones sobre todo, o sea, no sé, la eutanasia, cómo tratar a la delincuencia, cómo las cárceles, quién va a ganar el clásico, todos tenemos opiniones de todo, los derechos humanos, la dictadura, la guerrilla, los tupamaros, todos tenemos. En cambio, la información, conseguir información nueva, eso no todos la tenemos, y todo eso da un trabajo. Y bueno, yo creo que es el corazón del periodismo, es conseguir información y darle a la gente información para que entienda los problemas, para que pueda manejarse mejor, para que entienda la realidad. En cambio, las opiniones es una cosa que, bueno, que a veces viene bien tener. Vos podés a veces necesitar una opinión. Sí. Pero ¿cuál necesitas? La opinión del que sabe, ¿no? La opinión de, por ejemplo, si vos estás dudando qué carrera, dónde poner el foco, en comunicación o en medicina, y bueno, irás a hablar con periodistas, en este caso para preguntarle, bueno, cómo es trabajar de periodista, cómo es el futuro en el periodismo, y con un médico lo mismo, y ahí te harás una idea de cuál de las dos le priorizarás, o si las dos. Pero no te va a servir la opinión de no sé, de alguien que no entiende nada. Y en cambio la información, por ejemplo, si es información pura de ¿cuántos periodistas hay? ¿Cuántos tienen trabajo? ¿Cuántos no tienen trabajo? ¿Cuántos médicos hay? ¿Cuánto ganan? ¿Qué es el promedio salarial? ¿En dónde trabajan? ¿Qué horarios? Eso te va a interesar siempre. ¿Cuántos trabajos tiene tener un periodista para vivir dignamente? Exactamente. O sea que el corazón nuestro es con dar información. La opinión puede venir bien, sobre todo cuando es opinión. Si vos estudias un tema a fondo, estudias un tema que esté sobre la mesa hoy, no sé, por ejemplo, colonización por la compra de la estancia esta, lo estudias a fondo, te metes, hablas con mucha gente, haces unas 6 mesas redondas acá en el programa, capaz que finalmente, después de todo eso, tenés una opinión y vale tu opinión, porque te recontra informaste, pero
siempre antes, en la base está la información. Sí. Entonces capaz que llegás a tener una opinión relevante, pero siempre después de tener mucha información sobre el tema. Creo que como ahí está la clave del asunto. Si tuvieras que darle un consejo a un periodista, a un joven que va a iniciar en el periodismo, ¿qué le dirías? Le diría, si el joven estudia en las facultades de periodismo, Sí. que es lo que yo decía cuando daba clase, Sí. o sea, No quise tocar ese tema. No, se puede tocar porque es como ya cansado ya el profesor que desistía de hablar. Ahí va. No, o sea, las facultades te dan una serie de conocimientos que van sobre, algunos sobre la teoría de la comunicación y las teorías que sustentan la comunicación entre los seres humanos, y otros que son las técnicas, ¿no? Cómo redactar una noticia, cómo hacer un copete de radio, ¿no? Sí. Y después también algunas técnicas, bueno, cómo manejarse en un estudio de radio, en fin. Y eso está muy bien que vos lo aprendas. En otra época se aprendía solo, o se aprendía cuando conseguías un empleo, te enseñaban. Sí. Ahora lo puedes aprender en la facultad, lo que está muy bien. El oficio que se decía. El oficio y también algunos conocimientos teóricos de ciencias sociales que ayudan a ser mejor comunicador. Pero hay toda una parte que no te pueden dar las facultades, porque no hay manera, no hay tiempo para hacerlo, que es una parte que queda en tu cancha, en la cancha del joven, del que está estudiando, del estudiante. Del interés. Que es el interés, la curiosidad, el leer mucho, el leer prensa, el leer libros, el ir al teatro, el ir al cine, el ir al fútbol, en empaparse de la cultura, de la historia, de la política, que es muy necesario para el periodismo y que no puede la facultad dártelo todo. Te puede dar alguna pista, puede haber alguna materia, algunas carreras tienen, a veces ponen una materia de historia, a veces no. Todo eso tiene que estar de tu cancha, y si vos no pones eso, bueno, vas a ser un tipo que conozca las técnicas del oficio, vas a ser un tipo que conozca algunas bases teóricas del oficio, pero te va a faltar una parte que fue la que vos tenías que conseguir. Entonces ese es el consejo que doy. Y hay mucha gente también que no estudia en la facultad de periodismo, y que de repente estudian Derecho, o puede estudiar Medicina, o puede estudiar en cualquier cosa, y siente que escribir, o que comunicar, o que tener un programa de radio, o tener un podcast, o un blog, o lo que fuera, que es lo que quieren, que es su vocación, pero bueno, estudian otra cosa y eso lo van cultivando por la de ellos, ¿no? Sí. Y si esa gente que no estudia, pero la cultiva como hobby, por ella, es gente que lee, es gente que se respeta lo que... Exacto, y que sí lee muchos libros, sí lee la prensa, sí va al cine, sí para la oreja cuando va en el ómnibus o en la feria, en fin, cumple con estos deberes. Esa gente va a salir, capaz que termina siendo mejor periodista que el que estudió. Sí. Entonces yo le decía a los que estudian, miren que ustedes tienen la competencia de todo lo que están estudiando acá, todo lo que están estudiando en las otras facultades, pero también de mucha gente que está en la vuelta, que cree que esta es su pasión y estudió otras cosas, pero capaz que hacen los deberes mejor que ustedes. Entonces, bueno, por ahí van mis consejos en general. Si te tuvieras que definir en una palabra, ¿qué dirías? En una palabra. No sé, digo, porque no quiero cometer el error de que mi vida no es mi carrera, digamos. Sí. Yo soy esposo, padre, hijo, y van por ese amigo. Esas son las cosas grandes de la vida. Periodista es importante para mí. A mí me ha gustado mucho mi profesión, me ha dado mucho, la quiero mucho. Pero la vida es más que el oficio, que la carrera. Los afectos siempre es lo primero. Gracias por la entrevista. Bueno, gracias a vos. Vamos a la tanda y a la vuelta seguimos haciendo el porqué de las cosas.